Internacional, vamos a establecer contacto con nuestro embajador en Israel. El embajador Javier Sánchez Checa está ya enlazado con nosotros porque el día de hoy está previsto la entrega ya de los rehenes que mantenía con vida Israel. Ustedes recordarán lo ocurrido durante un festival de música electrónica que dio pie a esta guerra. Rehenes que quedaron en manos de este movimiento radical Hamas y que después de una serie de tratativas y negociaciones finalmente parece ser el primer paso, ojalá así sea, para establecer una paz en Medio Oriente. Ha sido difícil la negociación. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Mávila. Muy importante el tema que has mencionado. Qué bueno poder hablar con nuestro embajador en Israel. Ya son las 5 de la tarde. Ahí quería simplemente también precisar que se han atribuido esta mañana los premios Nobel el Premio Nobel de Economía. Aunque algunos dicen que no es un premio Nobel porque no está en el testamento de Nobel, ha sido creado en el año 68. El tema es del mayor interés para nosotros, porque son 3 economistas, 2 norteamericanos y un francés que han estudiado todos el impacto de la innovación tecnológica sobre el crecimiento económico. Es un tema mayor que nos concierne directamente a nosotros en el Perú y valdrá la pena conocer con algún detalle las contribuciones de estos 3 economistas que han tenido esta mañana el premio creado por el Banco de Suecia en 1968. Ahora sí, creo que podemos ir al Medio Oriente. Es correcto, nos atiende ya, está listo para establecer comunicación con nosotros el embajador Javier Sánchez Checa. Muy buenas tardes para usted, embajador. Muy buenos días, como todos ustedes, muy contentos de tener al menos una esperanza, una buena noticia que compartir el día de hoy. Sí, aquí estamos siguiendo la prensa internacional y muy atentos a lo que está ocurriendo. Cuéntenos, por favor, qué es lo que ya ha ocurrido sobre la entrega de los rehenes, pero también los pasos a seguir y quienes se encuentran ya citados para esta ceremonia. Sí, afortunadamente el día de hoy, en horas de la mañana, como estaba previsto, según el cronograma acordado, Hamas procedió con la liberación de los 20 rehenes que quedaban en sus manos y la entrega de 4 de los cadáveres. Han pedido un poco más de tiempo, para ellos implica una complicación logística la devolución. Y de inmediato también Israel liberó a los 1.700 detenidos post 7 de octubre y a 250 prisioneros que venían cumpliendo cadenas perpetuas en cárceles israelíes. Con esto se da un primer paso a una gran noticia acá en Israel. Usted sabe que el tema de los rehenes ha sido pues casi... Es un tema que con gran impacto y que ha causado gran consternación, así que podemos decir que luego de poquito más de 2 años respiran ya con tranquilidad acá en Israel, no solo la familia de los rehenes, sino, me atrevo a decir, la población en general, ¿no? Sí, estamos viendo precisamente las imágenes, es un momento sumamente especial y esperado. Jamás ha liberado esta madrugada a los 20 rehenes que mantenían cautiverio desde el pasado 7 de octubre y recordábamos aquel festival electrónico y el ataque por parte de Hamas. Esto es la primera fase de un acuerdo de alto al fuego con Israel. De acuerdo, es la primera fase. Hay una liberación también de presos palestinos. Entiendo que se inició y que en su totalidad llegarían a 250, si nos confirma. Se han procedido ya, se ha culminado. Han liberado 1.700 presos de cárceles que fueron capturados, digamos, después de los sucesos del 7 de octubre, más 250 condenados a cadena perpetua que purgaban su condena acá en Israel. O sea, ellos han completado un total de 1.950 prisioneros palestinos que han sido ya devueltos. Con esto se ha cumplido efectivamente esta primera fase que incluía el cese al fuego, la retirada parcial de las tropas israelíes hasta la denominada zona amarilla, que en la práctica le permite conservar un 56% aún de dominio o ejercer su dominio sobre territorio palestino. Y ahora, en estos momentos, el presidente Trump, que estuvo también aquí en horas de la mañana reunido con el primer ministro Netanyahu y estuvo en el Congreso y en una serie de actividades, está volando hacia la localidad egipcia de Sharm el-Sheikh, donde se hará la ceremonia oficial. Ustedes recordarán, Sharm el-Sheikh fue
unos meses atrás cuando hicimos el operativo de evacuar a los peruanos que estaban aquí afectados por la guerra. Fue la localidad donde los trasladamos durante una semana y pudieron regresar luego de terminado el enfrentamiento. Claro, se entiende que se formalizará allí el acuerdo entre Israel y Hamás y decíamos que esta es la primera fase. Cuéntenos, por favor, qué sigue, anotando además que habrá cerca de 20 mandatarios, entre ellos, como usted ha dicho ya, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pero por supuesto no será el único. Habrá con él también muchísimas otras autoridades. ¿No? ¿Qué es lo que sigue o qué agenda está prevista además en esta cumbre? En esta primera reunión formal para oficializar que presidirá el presidente Trump junto con su par egipcio, está también los mandatarios de Jordania, representantes de Turquía, de Kuwait, de Pakistán, líderes europeos como los líderes de Francia, de Alemania, de España, de Grecia. Es decir, es una gran reunión de líderes internacionales para oficializar este avance y de inmediato se continuarán las negociaciones también en la misma localidad de Sharm el Sheikh para avanzar en la segunda y tercera fase, que son las más complicadas, pues implica ya el desarme total de Hamas, a lo cual ya manifestado se niega de plano o están poniendo reparos a este acuerdo. Y también avanzar hacia temas sobre la gobernanza, ¿no? Es decir, hay que crear la creación de un board, una junta de paz que será la encargada de supervisar y que estará a cargo de Trump y de otras altas personalidades como Tony Blair. Y estas fases van a ser complicadas un poco porque también implican la puesta en marcha en el campo ya de una fuerza multinacional que permita dar la seguridad necesaria para avanzar hacia esos pasos, ¿no? Entre los acuerdos acordados, aparte de la liberación de los rehenes hoy día, también ya desde días atrás, desde que se hizo efectivo el alto el fuego, también se han abierto nuevamente los pasos fronterizos y se vienen recuperando los flujos de ayuda humanitaria previos al conflicto y se cree que, que en muy poco tiempo esa situación lamentable pueda revertirse y pueda asegurarse un abastecimiento completo para Gaza. Ojalá que así sea. Buenas tardes para usted, embajador Sánchez Checa. Tenemos que ir a una pausa y quisiera dejar planteadas dos temas. Primero, hubo una ovación prolongada al presidente norteamericano en el Parlamento israelí, en la Knesset. Quisiera saber si a ese aplauso se adhirieron los partidos de extrema derecha que eran opuestos al acuerdo promovido por Netanyahu y Donald Trump. Hay un sector del gobierno que era hostil. Quisiera saber si lo aplaudieron también en el Parlamento. Y el otro tema es, nos ha dicho que dentro de poco habrá esta cumbre en Sharm el Sheikh, Egipto, con 30 jefes de Estado. Pero no asistirá el primer ministro israelí y tampoco nadie que represente al Hamas, que han ambos participado en las negociaciones. ¿Cómo se explica eso y cómo lo interpreta usted? El que hayan jefes de Estado extranjeros, pero no los que se han enfrentado en este conflicto durante 2 años. Vamos a hacer una pausa, retomamos, Mávila, esta conversación con el embajador del Perú en Israel, el señor Javier Sánchez Checa. Noticias, conversando con el embajador del Perú en Israel, quien se halla en Tel Aviv, donde son las 5:22 de la tarde. Ha estado el presidente norteamericano esta mañana ahí, participó en una sesión en el Congreso Unicameral de Israel, donde fue ovacionado. Y la pregunta es si fue ovacionado también por las fuerzas políticas de extrema derecha que forman parte de la coalición gobernante y que se opusieron al acuerdo que asumió el señor Netanyahu, primer ministro, que había sido elaborado en principio por el presidente americano Donald Trump. Sí, bueno, si bien es cierto que no estuvieron eufóricos en su demostración ante el discurso del presidente Trump, se pudo observar que los dos líderes y ministros que forman el gabinete de Smotrich y Ben-Gvir tuvieron una discreta aprobación del acuerdo, que puede ser interpretada porque el principal objetivo de todo israelí era la liberación de los rehenes. Entonces, podría especularse que en esta lógica esto es considerado un triunfo
Habrá que ver cómo evoluciona en la segunda y tercera fase, que son las más complicadas, que van a ser las más complicadas porque implican pues el desarme y prácticamente la expulsión de Hamas de cualquier tipo de gobernanza en Gaza, ¿no? Respecto de la cumbre de la paz, se llama Cumbre de la Paz en Sharm el Sheikh, Egipto, se prevé, como lo ha recordado Mabel Huertas, la presencia de 30 jefes de Estado o dirigentes políticos, primeros ministros los europeos, en los que ha mencionado usted, Reino Unido, España y Alemania. En Francia es el presidente Macron que asiste. Quisiera saber cómo se explica que no esté presente el señor Netanyahu, que es uno de los actores decisivos de este acuerdo y de esta solución negociada del problema en Hamas. Bueno, podría haber muchas especulaciones, pero digamos que la explicación que se ha dado en este país, hoy día estamos en un feriado no laborable, que cierra el ciclo de una feria en el calendario judío muy importante y que además coincide con justamente, no solamente con estas celebraciones que implican alegría para este nuevo año, sino en el calendario judío coinciden con la fecha del 7 de octubre del 2023, fueron en estas mismas fechas, y es una fecha muy religiosa y aparte que el primer ministro quisiera poder cumplir con sus obligaciones religiosas, también no quiere hacer un desaire a las fuerzas, digamos, religiosas que incluyen en su gabinete. En todo caso, se conoce que conversaron con el presidente Sisi y ha sido invitado a participar en la segunda y tercera fase de las negociaciones. En el caso de Hamas, el propio Israel y otros países como Estados Unidos lo consideran un grupo terrorista y también se está considerando que no va a participar a futuro en cualquier esquema de gobernanza. Entonces ahí se explicaría un poco la no participación. Claro, la no presencia. Sin embargo, en el caso tengo entendido que los negociadores israelíes se mantuvieron en la zona, igual que el negociador de Hamas, que sí se encuentra ahí, y por parte de la autoridad palestina está yendo el propio presidente de la autoridad, el señor Abbas, ¿no? Así que, digamos, sí están representados, pero no a nivel estatal. Claro. Aquí surge una pregunta también importante, porque enhorabuena por la liberación de los rehenes, que, como usted acaba de decir, era el objetivo principal del pueblo israelí. En general, la euforia es algo que hemos visto, la alegría en las calles, la expresión, el bienvenidos a todos ellos. Pero hay un punto aquí que nos gustaría comprender. ¿Qué factor ha sido clave para poder llegar a esto? Se habla de cierta presión justamente por parte del gobierno del presidente Trump al señor Netanyahu. Eso podría explicar, al margen de sus compromisos, aquellos que usted ha señalado, que él no estuviera. Definitivamente esto es para Trump un logro, sin duda, algo que no pudo hacer en su momento el presidente Biden. ¿Y cuál es el rol que usted atribuiría, digamos, a la posición de algunos países europeos de reconocer el Estado palestino finalmente? ¿Qué papel se desempeñó y qué podría ocurrir en ese proceso complejo que viene a continuación de esta primera etapa? De lo que he podido percibir en el tiempo que estoy a cargo de la embajada, es en realidad que había una opinión casi unánime en la necesidad de la liberación de los rehenes como primer paso y a toda costa, ¿no? Y que se había cruzado ya una línea, eran conscientes del aislamiento internacional, de las fuertes críticas, pero el gobierno israelí había tomado la decisión de recuperar a los rehenes, costase lo que costase. En ese sentido, creo que las presiones para llegar a un acuerdo de paz, también por parte que Israel también ha sido sometido a esa presión para proceder a un cese al fuego, podría también implicarse porque en cierta forma la propuesta de paz, yo lo interpreto además como una especie de, digamos, de ultimátum, ¿no? Que pudo detener un ataque final frontal sobre la ciudad de Gaza que hubiera causado muchas más muertes. Entonces creo que ha sido oportuno llegar a este acuerdo. En cierta forma Israel obtiene el objetivo mayor, que es la liberación de sus rehenes, mantiene el control de seguridad y queda la expectativa del cumplimiento por parte de Hamas de las siguientes fases. En todo caso, igual, en mi opinión, va a estar sometido el gobierno israelí a una fuerte presión en caso de que Hamas incumpla con alguno de los acuerdos y la presión internacional reviva, ¿no? Entonces, es verdad que es una fase muy importante, es un primer paso que es digno de destacar,
pero hay que tomar con pinzas también las siguientes fases a la luz de lo que se ve en cuanto a la decisión de Hamás de no desarmarse o eventualmente no descartar su participación en un futuro gobierno en la franja. Embajador Sánchez Checa, muchas gracias por sus respuestas. Nos alegra lo que nos ha dicho, nos ha confirmado que aún los sectores más radicales en el Parlamento israelí han aplaudido, por lo menos, Mávila, lo que tú has subrayado, este punto inicial, que es devolver rehenes, vivos algunos, muertos la mayoría, que han sido retenidos contra su voluntad a partir del ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre de hace 2 años, o sea, más de 2 años. Esas familias estaban esperando que se devuelva vivos o muertos a sus parientes. Comprendemos que haya una celebración tal y como acá. Mávila, ¿no es cierto? En el año 97, cuando se pudo liberar a los rehenes que estuvieron 4 meses en la embajada de Japón. Muchas gracias, embajador. Muy buenos días, muy buenas tardes para usted. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias. Hasta luego.